que sigue habiendo una gran parte de la población colombiana que se siente excluida, vulnerada, que no ha sido atendida por el Estado históricamente y siguen creyendo en el discurso del presidente Petro. Y con ese 37%, les digo, el petrismo se mete en segunda vuelta. Y en segunda vuelta, teniendo en cuenta que ellos tienen pocos escrúpulos y son capaces de aliarse con el que sea, no es que el petrismo la tenga perdida de cara a las elecciones del año entrante. Y también voy a decir una cosa, el expresidente Uribe, ¿por qué le hizo muchísima más oposición a Santos que a Petro? Si realmente Petro es el que está en las antípodas ideológicas de Uribe. ¿Y por qué lo cree usted? Porque yo creo que el tema de Uribe con Santos es personal, es una rabieta personal que nunca pudo superar y le pareció más importante eso que lo ideológico y los temas de país. Y por otro lado, yo creo que el proceso pues, judicial en el que está el expresidente Uribe también lo ha acallado bastante. Pero seguimos como muchos sin entender, un Benedetti, una Saravia, mire lo que está diciendo en las famosas cartas que salen. Y la base de la pirámide de la gente que vota, nada, eso pasa como si nada. Lo que pasó con todos estos robos de platas. Ahora el dato importante sí son las capturas de estos dos señores. Eso sí es grave. Ahí están pero el resto que era tan grave ha ido pasando y es uno detrás del otro. ¿Cuál es su visión? No, es increíble que digamos que el presidente mantenga ese teflón. En la época de Uribe también hablábamos del teflón de Uribe, que era mucho más alto, ¿cierto? La popularidad de Uribe era mucho mayor, pese a una cantidad de escándalos. Hay un componente ideológico en la cabeza de la gente que los hace tercos, que les impide mirar más allá. Y hay mucha gente que dice, con tal de que no gobierne la derecha, no importa lo que haga Petro, como pasaba en su momento con Uribe del otro lado. Entonces, no sé si será falta de cultura política, falta de educación política o faltas de comunicación por parte de la oposición, pero yo creo que el presidente Petro no va a bajar de ese 30-35% de popularidad. ¿Usted qué mensaje le mandaría a los electores? Porque yo siempre he dicho que la gran responsabilidad ni siquiera es de ustedes, es de nosotros, porque nosotros fuimos los que votamos por ustedes. ¿Usted qué mensaje le mandaría? Porque es que de aquí votemos porque no sean de Uribe, o votemos porque no sean de Petro. Por ahí va el pero mensaje. nunca sabemos que en el fondo uno no sabe cuál es la propuesta, a nadie le importa. Me fui... Pero ahí va la propuesta, dejemos de votar en contra de... O sea, ser antipetrista o antiuribista no es una visión de sociedad, no es una visión de nación. Empecemos a votar por gente que tenga una visión correcta de ciudad, y de sociedad, perdón. Y segundo, miremos los antecedentes de esas personas. Es que un ladrón, porque empiece a hablar bonito, no se le quita lo ladrón. Entonces, fijémonos qué ha hecho realmente esa persona. Y dejemos de creer cuentos. Cuando uno ve ahorita a Daniel Quintero intentando reciclarse ahí, dice que anticorrupción Daniel Quintero, dice que hay que resetear la política. Claro, como él va perdiendo, entonces quiere resetear el partido. Entonces lo más importante, dejemos de votar en contra de y empecemos a votar por las personas y las ideas buenas. ¿Y a usted le gusta la ciudad de Medellín? Y usted quiere ser candidato a la alcaldía de Medellín. Yo no quiero ser candidato, quiero ser alcalde. Me encanta, listo. Sí. Es que José siempre me ¿usted regaña. no va a aspirar en las próximas elecciones al Congreso? No, señor. No, señor, quiero ser alcalde de Medellín. ¿Qué tanto daño le hizo Daniel Quintero a la ciudad de Medellín? Total. Le hizo muchísimo daño porque le hizo daño a las instituciones, a la confianza en las instituciones. En Medellín nunca habíamos estado sumidos en esos casos de corrupción, ni en esa división. Uno veía esas peleas, eran más como en Bogotá. ¿Sí? Aquí una de las gracias de Medellín había sido la continuidad de los proyectos y de ciertas políticas. Cada alcalde le imprimía su sello, pero había continuidad. Él llegó a romper con todo. Lo bueno que le hizo Quintero a Medellín es que despertó a una sociedad que tal vez estaba un poquito dormida en los laureles del éxito pasado, y nos hizo reaccionar y nos hizo despertar, y uno ve cambios políticos, gremiales, académicos, de gente que despertó y empezó nuevamente a ponerle atención a la ciudad. Entonces finalmente nos hizo un bien. ¿Por qué se nota que en Medellín hubo como ese despertar de la sociedad y en el país no ve uno que haya ese despertar de la sociedad? Por varias cosas. En primer lugar, y yo creo que esto es una particularidad de Medellín, es el amor que tenemos por el territorio. Eso no se ve en otras ciudades y no se ve en el país. Ese sentido de pertenencia, esa necesidad de defender a la ciudad,
Eso es único de Medellín y no está en el país, entonces por eso no se ve. Y porque tampoco me parece que sea comparable Daniel Quintero con Gustavo Petro. ¿Por qué? Porque Gustavo Petro por lo menos sí representa unas ideas y trae una construcción ideológica histórica. Daniel Quintero es un ladrón y oportunista. Entonces es diferente, pese a los escándalos de corrupción en los que se ha visto involucrado Petro, él por lo menos siempre ha sido el mismo, siempre ha pensado eso. Ideológicamente es coherente. Daniel Quintero fue candidato del Partido Conservador, del Partido Verde, del Partido Liberal. De los tomates. Cierto, votaba por Uribe, ahora es petrista. Por Santos. Es completamente incoherente y su única ideología es el poder y la plata. ¿Cómo está viendo usted la actual administración de Medellín? Mira, yo pienso que en primer lugar se ha sentido el cambio. Ya dejamos de madrugar a ver cuál era el escándalo de corrupción o el disparate del alcalde, como pasaba con el alcalde anterior, y eso es una ganancia. Creo que han hecho un trabajo juicioso de limpiar, de barrer y trapear, como dice el alcalde, y eso me parece interesante. Sin embargo, dos cosas. En primer lugar, no se está viendo nada innovador, como decían que iban a llevar a Medellín a otro nivel. No estoy viendo nada innovador realmente en las políticas públicas de la ciudad, más allá de recuperar lo anterior. Y en segundo lugar, creo que el alcalde está demasiado metido en la política nacional. Creo que él no está totalmente concentrado en Medellín y él está pensando en cómo va a ser para que su partido, creemos, gane las elecciones y le den la elección al Congreso y le den personería jurídica. Entonces, todo el tiempo peleando con el presidente Petro. Ese es tiempo que está dejando de invertir para dedicarse a la ciudad de Medellín. Y por eso mi primera promesa como candidato a la alcaldía de Medellín. Páreme ahí. Entonces, pasado, presente y cuál es el futuro. Y ahí sí me puede decir cuál es su promesa. Bueno, mi primera promesa como candidato a la alcaldía de Medellín: no me voy a presentar a la presidencia de la República en 20 años. Eso de que cogieron la alcaldía de Medellín como trampolín para la presidencia me parece un irrespeto con la ciudad.